Bueno, ahí seguimos con la segunda parte de hoy. Ahora vamos a seguir con cuándo se utiliza un reporte o una serie de casos. Que esto sería en los estudios descriptivos también como veníamos hablando, pero ya no en la parte poblacional, sino en la parte individuales, ¿saben? Entonces, si tiene datos de una sola persona o de un grupo de personas que experimentaron una determinada enfermedad y quieren describir estos casos debido, por ejemplo, a la rareza de la enfermedad en cuestión, entonces deberá optar por un reporte de caso o una serie de casos respectivamente. El objetivo de estos estudios es describir y relacionar en forma detallada variables de interés que permitan analizar o comprender fenómenos que no han sido estudiados antes en forma rigurosa o son de reciente aparición. Ejemplo de este tipo son los primeros estudios de reporte de casos de neumonía por Pneumocystis carini. El Pneumocystis carini es una neumonía por un parásito, no es una bacteria, es un parásito que produce neumonía en los pacientes con HIV positivo. Solo el 99%, si no es el 100%, se produce solo en los pacientes HIV positivo que una vez que tienen el Pneumocystis carini ya pasan a tener SIDA. ¿Saben? Porque es una enfermedad oportunista. Una enfermedad oportunista en un paciente HIV positivo ya viene a ser SIDA, ya prácticamente le puede provocar la muerte. Igual que algún hongo en los pulmones o el sarcoma de Kaposi, que se le dice que sería el tipo de cáncer en un paciente también con HIV positivo. Entonces, acuérdese que el Pneumocystis carini es un parásito que produce neumonía en los pacientes con HIV positivo, prácticamente produciendo la muerte. Entonces, ejemplo de este tipo de estudios son los primeros reportes de casos de neumonía por Pneumocystis carini en varones homosexuales que originó una indignación profunda que concluyó en la hipótesis de que la enfermedad la causaba un agente probable de vía de transmisión sexual, mucho antes que se identificara el VIH, como yo le dije recién. Entonces, Pneumocystis carini es una enfermedad pulmonar, neumonía por un parásito que se da en los pacientes HIV. Ventajas y limitaciones de los reportes y series de casos. Las ventajas, como la otra ventaja de los otros dos que hablamos, fáciles de realizar y económicas, constituyen un medio de vigilancia de hechos raros, son fuente de ideas, o sea, hipótesis acerca de la frecuencia de un riesgo de enfermedad, pronóstico y tratamiento, sirven como disparadores de estudios más decisivos sobre patologías. Las limitaciones, debido a que incluyen un grupo pequeño y altamente seleccionado de pacientes, no permiten estimar la frecuencia de la ocurrencia descriptiva o el papel al azar. Son particularmente susceptibles a presentar sesgos. No pueden ser utilizados para poner a prueba esta hipótesis debido a que no utilizan grupo control. Esas son las limitaciones. Ahora nos vamos a la otra que sería cuando se utiliza un estudio de corte transversal.
Entonces ya hablamos de reporte de casos y serie de casos. Entonces, ¿cuándo se utilizan estudios de corte transversal? Si usted desea describir la ocurrencia de una enfermedad y un factor de exposición en una población en un determinado momento en el tiempo, entonces se decidirá por un estudio de corte transversal. Los estudios de corte transversal analizan datos de un grupo de sujetos de una población determinada en un momento dado y en un lugar determinado. Los estudios transversales habitualmente no se hacen en un solo día, inclusive pueden llevar meses, años para su realización. Y durante la investigación se estudian varios sujetos, pero todos ellos en un momento determinado de su vida. No se los siguen en el tiempo. Es importante que observe que el corte transversal representa un momento en la vida de la persona que está siendo estudiada o entrevistada. No hay un seguimiento de esa persona. O sea, no es que se le sigue durante el año del estudio. Debido a que los estudios transversales enfocan un punto en el tiempo, se la llama también estudio de prevalencia. Este tipo de estudio permite calcular la prevalencia de una enfermedad, no así su incidencia. Por ese motivo, tienen escaso valor para el estudio de enfermedades agudas, ya que ellas se caracterizan por su corta evolución y su naturaleza rápidamente cambiante. Sin embargo, los estudios de corte transversal son de gran utilidad para determinar la prevalencia de enfermedades crónicas de larga evolución y de formación, y de estas formaciones de gran valor para la planificación sanitaria. O sea que este tipo de corte transversal no sirve para casos agudos, que son casos de 7, 8 días de la enfermedad. Tiene que ser para enfermedades crónicas largas, para un CA, para un tipo de ejemplo, una leucemia, un linfoma, una enfermedad infecciosa por Chaga que dura años también. Todo para esos tipos de causas. En ocasiones, este tipo de estudio se utiliza para investigar la frecuencia de una enfermedad en presencia o en ausencia de un determinado factor de exposición. Por ejemplo, podría realizarse un estudio de corte transversal para investigar la frecuencia de enfermedad coronaria en individuos sedentarios y en individuos que no lo son. En este caso, se seleccionaría una muestra de la población y se investigaría la frecuencia de la enfermedad coronaria, y la frecuencia del factor de exposición, sedentarismo. Imagínense que se observará que la prevalencia de sujetos sedentarios es notablemente mayor en el grupo de personas con enfermedades coronarias que en el grupo sin esta enfermedad. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? Que se estudia una población, qué sé yo, estudiamos una población, no una población, o sea, un pueblo, sino un grupo de personas de 50, 60 años. Vamos a estudiarle 500 personas. Puede ser acá, en Alvear, en Santo Tomé, donde sea, de 40 a 60 años, que no realizan, el 250 no realizan nada, son sedentarios. Y 250 no son sedentarios, tienen una actividad física, salen a caminar, salen en bicicleta, hacen un deporte 3 o 4 veces por semana, no fuman, todo eso. Y bueno, lo que te quiere decir acá es que siempre se va a ver más enfermedad coronaria, o sea que ya se vio más enfermedad coronaria en esas 250 personas, en un porcentaje de eso, de enfermedades coronarias, más que en los otros que no son sedentarios.
Imagínese que se observa la prevalencia de sujetos sedentarios es notablemente mayor en el grupo. Bueno, eso ya está. Esta observación nos permite presumir que ambas condiciones se encuentran asociadas. Sin embargo, tanto la exposición como la enfermedad se determina en el mismo momento en el tiempo. Es muy difícil establecer si la exposición precede la enfermedad o si por el contrario la enfermedad ocurre primero. En nuestro ejemplo, el dilema estaría en establecer si los individuos sedentarios tienen mayor riesgo de presentar enfermedad coronaria o en realidad aquellos individuos que tienen enfermedad coronaria se encuentran limitados para la actividad por prescripción médica o bien por limitación física o por ese motivo son más sedentarios. Este tipo de dudas que surgen en el ejemplo nos ayudan a reflexionar sobre una de las principales desventajas de los estudios transversales: la dificultad para establecer la relación temporal entre la supuesta causa, que sería el factor de exposición, y la enfermedad. Sin embargo, debido a que son más económicas y sencillas de realizar, se le utiliza a menudo como primera aproximación para el estudio de una relación causal y a partir de ello se elaboran hipótesis que posteriormente pueden ser testeadas con los estudios analíticos. Ahora, como venimos leyendo en todas, tenemos las ventajas y las limitaciones. Las ventajas entonces de los estudios de corte transversal son económicas como todas las otras y de fácil realización. Permiten calcular la prevalencia de una enfermedad, por lo que resultan de gran valor para el estudio de la prevalencia de las enfermedades crónicas y de utilidad en la planificación sanitaria. Permiten describir la ocurrencia simultánea de un factor de exposición y una enfermedad, permitiendo generar hipótesis acerca de una particular asociación causal. Esas son las tres ventajas. Las limitaciones no permiten calcular la incidencia de una enfermedad. Por este motivo, tienen escaso valor en el estudio de las enfermedades agudas, de corta evolución, como dijimos. Son muy susceptibles a la presencia de errores. No permiten establecer la relación temporal entre la exposición y la enfermedad, dado que ambas se determinan simultáneamente. Y no permiten testear una hipótesis acerca de una asociación causal determinada. Después viene la otra parte que sería, acá era todo lo que era la parte de poblacionales, descriptivas. Ahora vienen las analíticas. Las analíticas que son las analíticas observacionales y analíticas experimentales. Pero eso vamos a dejar para la próxima clase porque es muy, muy largo esto. Entonces, mañana es martes, miércoles, el jueves. En la hora esa que tenemos de 40 minutos vamos a tratar de terminar los estudios analíticos, que como le dijimos hoy cuando empezamos, se dividían en observacionales y experimentales. En observacionales tenemos estudios casos controles y estudios de cohortes. Y en los experimentales, ensayos clínicos y ensayos comunitarios. Eso vamos a ver entonces en la próxima clase. ¿Quién rinde en microbiología? El lunes que viene. Yo, profe.
Yo, profe. Osmar, ¿y quién más? Y yo, profe, Karina. Ah, Y Jacqueline. ¿y quién? Jacqueline Medina, profe. 3 son. Sí, profe. ¿Están dominando o no? Sí, profe. Ajá, bueno. Ah, está dominando, bueno. Listo. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que Bueno, descansen. profe. Bueno, profe. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente. Chao. Chao, profe.